Bueno, entonces no sabemos a ver quién será Samuel Céspedes. Ya les desactivé el audio. Ahorita vamos a mirar, pues para que vean que el método okay, sí. No acuerdo porque Samuel González de 8-1. Cisneros entra aquí. Antes le estaba diciendo, ahorita vamos a mirar un video de alguien, un youtuber famoso, que es el profesor Alex, y se van a dar cuenta que es exactamente el mismo método. ¿Por qué? Porque es una estrategia, puede que parezca como un ejercicio, pues, como todo, así como nos tocó en el anterior tema sumar y restar una misma cantidad, aquí toca multiplicar y dividir por la misma cantidad. Entonces, estratégicamente se utiliza el mismo número que está ahí. O sea, si el 6 está acompañando al x a la 2, pues el 6 lo utilizamos. ¿Listo? Ese es el número que hay que utilizar. Entonces, como les estoy indicando ahí, como se mira en la pantalla, ¿sí? En el ejercicio, se está multiplicando el 6. Arriba se multiplican todos los términos. O sea, este 6 va a multiplicar estos tres términos y pues ahí de repeso se coloca el 6 abajo. ¿Sí? El 6 arriba y el 6 abajo. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos cancelar, pues cancelamos de una vez aquí este con este. Pero pues esa no es la idea. El método se trata de eso, de multiplicar, ¿sí? Todo y después dividir por 6. Pero entonces hacer unos cambios, unos ajustes en la parte de arriba. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer esos cambios, los ajustes? Pues primero que todo vamos a distribuir este 6, lo vamos a multiplicar por cada uno de estos. O sea que quedaría 6 por 6, que es lo que ustedes miran aquí, ¿cierto? Quedaría 6 por 7, que es el que ustedes miran aquí, y quedaría el 6 por 2, que es el que ustedes miran acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Lo hacemos más pausadamente, más detenidamente para que hagan sus preguntas. Eso que acabé de hacer ahí se llama distribución, aplicar propiedad distributiva. Ingresa Martínez Linda. Listo, entonces no tienen preguntas hasta ahí, entonces sigamos. Entonces, vienen otras condiciones que, pues, como le estaba diciendo, entonces, ustedes, digamos, en su lógica, ¿qué harían con 6 por 6? Pues lo multiplicarían y escribirían 36, pero no, en este caso, ¿sí? Recuerden que si yo escribo, recuerden que yo escribo 6 por 6, 6 por 6, me da 36. Y si yo quiero, si yo no quiero escribir 36, o sea, puedo escribir 6 a la 2. O sea, yo puedo escribir 6 por 6 o 6 a la 2. Y ambos resultados es 36, ¿listo? Entonces, utilizo la manera 6 a la 2. ¿Listo? Sofía García ingresa a la clase. Bueno, entonces, de ahí es lo que estoy explicando por qué se cambió este 6 por 6 como un 6 a la 2. ¿Listo?
Ahora, este 6 por este 7 se intercambian. O sea, ya no va a quedar 6 por 7, sino 7 por 6. Volvemos a lo mismo. Digo, volvemos a lo mismo. Si quieres, con una calculadora para que vean que se está explicando lo mismo. Si yo escribo 6 por 7, ¿cierto? Para las personas, los estudiantes de poca fe, 6 por 7, 42, 7 por 6, 42. O sea que yo puedo hacer el intercambio. 6 por 7 lo puedo cambiar como 7 por 6, 6 por 7 o 7 por 6, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que se hizo en el siguiente paso. Estaba inicialmente como 6 por 7, ¿cierto? Mírenlo aquí. Inicialmente como 6 por 7 y después se cambia a 7 por 6, ¿no? Bueno. Y para finalizar esta multiplicación aquí, 6 por 2 es así, se dejó, es así se utiliza, ¿no? 6 por 2, así se escribe 12. O sea que en definitiva lo único que se multiplicó fue 6 con 2, no más. El resto se quedó ahí, o sea, el 7 continuó ahí solito. Solo se modificó el 12. Ahí está la clave porque toca buscar dos números que multiplicados den 12 positivo y restados den 7 negativo. Bueno, eso es el primer paso, vean, lo que dice el primer paso, se multiplica, ¿sí? Eso es el primer paso, se multiplica y se divide por 6, que es el coeficiente del primer término, y el numerador se expresa de la forma y a la 2. Este tema se llama así, caso de factorización de la forma ax a la 2n más bx a la n más c. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo listo el video. Ah, no, mentira, lo tengo listo en el celular. Pues aquí en el celular podemos escribir ahorita. Factorización de binomio de la forma ax a la 2 donde x. Profe Alex, o Julio Profe, o cualquiera de esos. Esos todos explican los ejemplos, explican bien. Entonces, miren, podemos mirar cualquiera de esos dos y ambos los abarcan de la misma forma. ¿Listo? Bueno. Entonces dejamos ahí listo el video y ahorita lo miramos. Entonces, primer paso era multiplicar, no escribir 6 por 6, 36, sino escribir 6 a la 2. En vez de escribir 6 por 7, dejamos 7 por 6 y el 6 por el 2 y lo multiplicamos. Ese fue el primer paso. Segundo paso. Ahora, ¿qué pasa de aquí? ¿Qué pasa de aquí a... Molesto. Espacio todo grande ahí. ¿Qué pasa, niños? ¿Qué pasa de aquí a aquí? Hay un error de digitación mía. Pues como el 6 tiene un 2, el x tiene un 2 por propiedad de la potencia, como ambos términos tienen un 2 de exponente, pues se dejan en un paréntesis y se le van a la 2. Y como aquí yo había intercambiado, mira, aquí va el 7 y aquí va el 6. Entonces, vea, y yo en la última clase yo les hice esto, yo les dije, supongamos y tapemos esto para que no se me confundan, tapémoslo, ya lo tapamos. Entonces, si yo tapo esto acá y yo tapo esto acá, volvemos a pensar en lo que habíamos visto la última clase. Debemos pensar en dos números que multiplicados nos den 12, vea, aquí 6 por 2, 12, nos den 12 y multiplicados nos den ¿cuánto? Más 12, ¿no? Y multiplicados nos den menos 7. Entonces,
Una pareja de números que multiplicados me den 12 y más 12. Entonces, el primer signo, uno de los dos debe tener menos, entonces colocamos el menos ahí, ¿cierto? Mire, ahí está el menos. Y después la multiplicación de estos dos. Si yo multiplico este menos por este más, me da menos. Ah, entonces por eso aquí te voy a colocar menos. O sea, los dos números son negativos. Claro, porque para encontrar dos números, para que dos números multiplicados den positivo deben ser del mismo signo. O tienen que ser los dos positivos o tienen que ser negativos. En este caso, pues los dos, si los dos son negativos, menos por menos le da más. Entonces, si nos da más 2. Entonces, posibilidades para multiplicar y que nos den 12, 1 por 12, 2 por 6, 12, 4 por 3, 12. Hasta ahí tenemos esas tres posibilidades. Pero entonces la que nos funciona es 4, menos 4 y menos 3, ¿cierto? Esa es la que nos funciona a nosotros. Menos 4 y menos 3. ¿Por qué? Porque menos 4 y menos 3, menos 4 por menos por menos da más 12, ¿cierto? Y menos 4 y menos 3, ambos son negativos y se suman y queda negativo. Entonces, y le quedaría menos 7, o sea que sí funcionan. ¿Listo? Pero entonces, como les dije, si mira que encontramos los números, escribimos allá menos 4 y menos 3, y aquí qué números habíamos tapado antes, vea, el 6x, ¿sí? Esos son los números que habíamos tapado, porque ¿por qué los habíamos tapado? Pues para evitar confusiones, pero como estamos hablando de que 6x está acá, ¿cierto? Como hablando, mire, 6x está elevado a la 2 y 6x está aquí dentro de un paréntesis, están representando como si estuviera una variable sola. A ver, hago una comparación. Ustedes, digamos, si esto hubiera tenido esta forma, si no hubieran tenido este 6 acá, y no hubiera tenido este 6 acá, ustedes dicen, ah, ahora sí se parece al anterior tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque la x está solita, ¿sí? Y el x cuadrado está solito y el 7x está, pues solamente está el 7, ¿cierto? Y la x. Pero toman como el 6x, lo toman como si fuera una sola variable, ¿sí? ¿Sí? Hacen una suposición, asumen, ¿sí? Que eso es una sola variable. Entonces, bueno, ya para finalizar, creo que queda el último paso, que simplemente es extraer el factor, ¿listo? Entonces, como yo les decía, aquí, el 6 y el 4 le van a sacar mitad, o lo van a dividir en dos. Entonces, ¿cuánto es la mitad de 6? Aquí está, 3. ¿Cuánto es la mitad de 4? 2. ¿Listo? Y lo mismo le va a pasar ahora a quién? Al, al 6 y al 3. Al 6 y al 3 no los van a dividir en dos o les van a sacar mitad. Los van a dividir por 3. Mire, al 6 y al 3 los van a dividir por 3. Y lo escriben afuera del paréntesis. Entonces, 6 dividido en 3 le da 2. ¿Por qué? Porque 2 por 3 le da 6. 3 dividido en 3 le da 1. ¿Por qué? Porque 3 por 1 da 3, ¿no? Entonces, he ahí el por qué aparece, se convierte 6x menos 4 se convierte en 3x menos 2, porque afuera se saca el factor 2, o se saca mitad, ¿cierto? Lo mismo, 6x menos 3, se le saca la tercera parte, o se escribe un 3 afuera del paréntesis y queda 2x menos 1. Y aquí aparece el 2 por el 3 multiplicados, ¿cuánto nos da? Nos da 6. Y ese 6 que está arriba y el 6 que siempre ha estado abajo, que colocamos del inicio, se cancelan para así llegar, y estos dos se cancelan, para así llegar a decir que la respuesta es esto que está aquí. ¿Listo? Entonces, ese es el método de factorización. Vamos a mirarlo con cómo lo explica el profesor Alex, y verá que se van a dar cuenta que es la misma metodología. Uy, sus videos están largos. Bueno, pues escojamos cuál, este que tiene 5.
que todo es positivo, ¿no? Vimeo has become part of Mighty Oak's everyday processes. We are using Vimeo links on our website. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de factorización y ahora veremos un ejemplo de cómo factorizar por el trinomio de ax al cuadrado más bx más c. Y el trinomio que vamos a factorizar en este video es este. Obviamente por ser el primer video, el primer ejemplo de este tipo de trinomios, lo primero que les quiero explicar es cómo saber que sí se resuelve por este tipo de trinomio, ¿no? Porque obviamente primero tenemos que saber por qué tipo de trinomio o por qué tipo de factorización se resuelve para poder empezar, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe que es del trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c? Entonces, ¿cómo se reconoce? Primero que todo, pues obviamente debe ser un trinomio, o sea, debe tener tres términos como acá, 1, 2 y 3. Segundo, generalmente lo más probable es que en el primer término esté la letra al cuadrado. Les hablo de la letra porque no necesariamente la x, no puede ser la a, la m, la b, la que sea. Pero generalmente en el primer término va a estar la letra al cuadrado, en el segundo esa letra a la 1 y en el tercero no está la letra. Pilas porque no necesariamente va a ser x al cuadrado y x o a al cuadrado y a. Lo otro que podemos mirar es que el exponente del primer término debe ser el doble del exponente del segundo término. Por ejemplo, puede que... Lo que yo le estaba diciendo, que en esta parte, él está diciendo, aquí el doble es el doble de lo que hay acá. ¿Y qué número hay acá? ¿Qué exponente tiene esto acá? Que no es obligatorio escribir. ¿Un qué? 1. Un 1, ¿cierto? Y como él lo está diciendo, no necesariamente tiene que ser X, puede ser Y. Y los exponentes menos, puede ser aquí un 5, ¿cierto? Si hay un exponente, sí, perdón, debe ser para ahí. Aquí si aquí hay un exponente 6, entonces acá hay un exponente 3, ¿sí? Entonces, es para que ustedes tengan pendientes esa relación. Bueno, dejemos al profesor hablar, no lo interrumpamos más. Encontremos aquí x a la 4 y entonces aquí tendría que estar x al cuadrado, o sea, la mitad del exponente. Si aquí dijera, exageremos, si aquí dijera x a la 10, aquí debería decir x a la 5. Sí, pero en el tercer término no debe estar esta letra. ¿Listos? Si en estos dos está la x, en el tercero no debe estar. ¿Listos? Entonces, así se reconoce. Además, ¿cómo se reconoce la diferencia del trinomio que vimos en el video anterior? Porque la letra que tiene el máximo exponente tiene un número acompañando. ¿Listos? Entonces ahora sí, vamos ya una vez que vemos que sí se resuelve por este tipo de trinomio, ahora sí vamos a empezar a factorizar. Entonces, ¿cómo se factoriza? Primero que todo debe estar ordenado, ¿no? Ordenado dependiendo de la letra. La letra con el máximo exponente 2, luego la letra con la mitad del exponente 1 y el último término es el que no tiene esa letra. ¿Aquí en qué nos vamos a fijar? En el número que está con la letra al cuadrado, generalmente es al cuadrado o el máximo exponente, ¿no? En este caso es el número 5. Entonces lo que se hace es multiplicar todo el trinomio por ese mismo número. O sea, multiplico todo el trinomio por ese 5 y también divido por 5. ¿Por qué? Pues porque no debo afectar el trinomio. Sí, aquí podríamos decir elimino el 5 con el 5 y simplemente queda igual, ¿no? Se multiplica y se divide por el mismo. Ahora, miren que aquí dice 5x. La idea es que ese 5x, voy a colocarlo entre paréntesis, quede así en el primer término y en el segundo término, ¿sí? Entonces, tenemos que multiplicar el 5 por el primer término. En ese primer término debe quedar indicado. Luego multiplicamos por el segundo término. En ese segundo término también debe quedar así indicado. Y luego lo multiplicamos por el tercer término y ahí sí se hace la multiplicación. Entonces, en el primer término aquí coloco igual y sigo colocando dividido en 5. Ese 5 se va a eliminar hasta el final. Entonces, como les decía, obviamente vamos a multiplicar. Sí escucharon que él dijo, el 5 se va a eliminar hasta el final. O sea, el 5 siempre lo van a tener que escribir en la parte de abajo. Y al final se cancela. Multiplicar 5 por 5x al cuadrado se deja indicado. ¿Cómo se deja indicado? 5 por 5 es 25, pero también podemos decir que 5 por 5 es 5 al cuadrado.
Entonces, al multiplicar por el primero quedaría 5 al cuadrado por x al cuadrado, que eso es lo mismo que 5x todo al cuadrado. Y eso es lo que coloco en el primero. Luego, como les decía, miren que ese 5x va a quedar en el primer término y en el segundo. Ahora lo multiplicamos por el segundo término, pero no se multiplica el 5 por 7, sino simplemente ese 5 se coloca aquí en la mitad entre el 7 y la x, o sea, va a quedar 7 por 5 por x. Más, pero ¿cómo se coloca? 7 por, y como sigue 5 por x, lo colocamos así como les digo, entre paréntesis, ¿sí? Ahorita les digo para qué, ¿sí? Para que quede 5x y 5x. Y luego sigue más, y 5 por 2, que ahí sí se multiplica y es 10. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Aquí lo que hicimos fue convertir en el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces ahora sí vamos a factorizar. Entonces escribo por aquí igual y sigo escribiendo dividido en 5. Ese 5, como les digo, se elimina hasta el final. Ahora sí, lo factorizamos. ¿Cómo se factoriza? Colocamos dos paréntesis. En esos dos paréntesis va este 5x. Por eso lo colocamos así entre paréntesis. Entonces coloco 5x y 5x. Al igual que el trinomio anterior, se resuelve. Este signo se coloca aquí, más, y la multiplicación de los dos signos aquí. Más por más da más. Pilas que aquí. Lo mismo que les había dicho, ¿no? Que el signo que está aquí lo colocan acá y el signo que se coloca en el otro lado es la multiplicación de estos dos. Este multiplicado por este, estos dos, este multiplicado por este le da el de acá. Una regla básica, siempre la van a manejar. Aquí es la multiplicación de los dos. Y como lo vimos en el trinomio anterior, entonces se buscan dos números que multiplicados den 10, aquí le coloco la x de multiplicación, y que sumados den 7. También por eso es recomendable colocar aquí entre paréntesis para saber que al que vamos a mirar es al número de afuera. ¿Cuáles serán esos números? Los números que multiplicados den 10, antes de que los diga el profesor ahí. Dos números que multiplicados den 10. ¿Cuáles se le ocurren a ustedes? Que den 10 y sumados den 7. Y ambos son positivos. O sea, como son positivos, se tienen que sumar los dos números. 5 más 2 y 5 por 2. Ajá. Muy bien. Karen, ¿cierto? ¿Sí, Karen? No, Michelle. 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 Muy bien, Michelle. Entonces está fácil, ¿no? Son los mismos, son esos números. 5 más 2 da 7 y 5 por 2 da 10. Entonces vamos a ver si Michelle le ganó al profesor Alex antes de decir la respuesta. Recordemos que siempre va a ser multiplicados. ¿Y por qué dije yo que sumados? Porque siempre que estos signos sean iguales, vamos a decir sumados. Pero si estos signos llegan a ser diferentes, diríamos restados. Entonces, dos números que multiplicados den 10 y sumados den 7 son el 5 y el 2. ¿Por qué? Porque 5 por 2, 10 y 5 más 2, 7. Estos dos números siempre los debemos colocar primero el mayor y después el menor. Eso es obligatorio. Como último paso, lo que se hace es eliminar este 5. Entonces lo vamos a simplificar. Aquí sacamos quinta de 5, 1. Y esa quinta la sacamos en alguno de los dos paréntesis, en el paréntesis que se pueda, pero pilas que se saca es en un paréntesis completo. O sea, en este segundo no se puede sacar quinta porque al 5 sí se le puede sacar quinta, pero al 2 no. Y a este paréntesis sí le puedo sacar quinta, entonces lo elimino y saco quinta. Salsa de tomate Fruco, hecha con ingredientes que sí conoces. Tomates, especias, azúcar, sal y vinagre. Sin aditivos ni conservantes. Espesa y su sabor único. En vidrio, amigable. Elige de verdad. Salsa de tomate Fruco, hecha de verdad. Quinta de 5x es una x más quinta de 5, 1. En el siguiente video vamos a ver ejercicios, digámoslo así que un poquito más difíciles en los que cambia la simplificación. ¿Listos? Y por último, pues lo que me queda es escribir la respuesta. Entonces aquí quedó x más 1 por 5x más 2. Recordemos que al final debemos verificar. La idea es que sepamos si nos quedó bien, ¿no? ¿Cómo verificamos si al multiplicar? Verifican que esto les quedó bien. ¿Qué le tienen que hacer a esto? ¿Qué tienen que ver con los dos paréntesis para saber que les quedó bien?
multiplicar 5x, digo, 5x por x y 1 por 5 Y le tiene que dar esto que está aquí arriba, ¿cierto? Bueno, y 5 más 2 y x por y 1 por 2 también. listo, vamos a ver si... Explicar esto, me da el trinomio que tenía al comienzo, está bien, ¿no? Entonces, generalmente yo miro el primero y el último término, a ver si sí. X por 5x da 5x al cuadrado Ajá, y 1 por 2 da 2. Ahora, si multiplicamos cruzado sería no. 2x más 5x daría 7x. Pero bueno, la multiplicación no la voy a explicar porque eso lo vimos en temas anteriores, ¿no? Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que Yo no les voy a explicar la multiplicación porque ya la miraron. pueden pausar el video. Ustedes van a factorizar estos dos trinomios y la respuesta va... Bueno, entonces, ese video, pues, más que, porque ustedes ya lo conocen, ya saben quién es él, pero es para en esta clase mostrarles que ese método no es solamente de la cartilla, ese método está en el álgebra, ¿sí? Y pues no ha cambiado. En la otra clase, pues les voy a mostrar el otro método porque ya estamos a pocos minutos. ¿Se acuerdan que les mostré otro método que se podía hacer así? Que yo les dije, si lo dominan, lo pueden hacer, pero entonces puede tener muchas variaciones. Y hubo un método, hay otro método alternativo, ¿cierto? Ese no está en la cartilla de ustedes, ¿sí? Muy poco lo encuentra uno por ahí en internet, ¿sí? Casi no lo explican. Porque es de hacer muchas operaciones, pues, como mentales, digo yo, ¿no? O de mucha acomodación, ¿no? Entonces, está también este más cortico todavía, ¿no? Entonces, pues igualmente, todavía tenemos tiempo, miren. Entonces, miremoslo acá. Se resume en tres pasos, ¿no? El polinomio debe estar ordenado de forma ascendente, ya está ordenado. Se descomponen en factores el primero y el segundo y el último término y se multiplican en cruz. Entonces, ¿qué es descomponer? O sea, pensar en dos números que multiplicados le den 6, pues está 6 por 1 o 2 por 3 o 3 por 2, ¿cierto? Entonces, el orden que ustedes coloquen aquí es suyo, es de ensayar, ¿no? Porque usted, digamos, Asmayer puede colocar 2x y 3x. Y Karen puede colocar, así como está, 3x y 2x, ¿cierto? Y ahora, dos números que multiplicados ¿le den qué? Le den, bueno, ustedes ya saben esto. El primer término lo colocan aquí, lo pueden seguir utilizando este método, ¿no? Y el segundo término es la multiplicación de este por este, lo colocan acá, menos por más le da menos. Entonces, pues ese método lo pueden seguir utilizando en este de acá. Entonces, dos números que multiplicados les den 2, entonces fácil porque solamente hay una pareja, ¿no? 2 por 1. Entonces, 2 por 1, 2. Ahí es manejo de ustedes porque pueden colocar 2x arriba y 3x. Entonces, las variaciones las dan ustedes y ustedes son los que tienen que encontrar el orden, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar ahí que multiplicaron 3x por menos 1 y le da menos 3, ¿no? O multiplicaron 2x por menos 2 y le da menos 4, ¿no? Y a la hora, pues, de sumar, como estos dos términos son semejantes, entonces menos 4 menos 3 le da menos 7x. Y menos 7x es el término que está allá en la mitad, miren. Entonces, como si se cumple que da el término de la mitad, entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen estas parejitas que ustedes miran ahí. O sea, ahí ya no es cruzado. 3x menos 2. Entonces colocan 3x menos 2. 2x menos 1. Entonces colocan 2x menos 1. ¿Sí? Y listo. O sea, si usted puede hacerlo por ese método y ahorrarse todo eso que anteriormente se hizo, lo puede hacer, ¿listo? Pero entonces, tener paciencia, si no les da, si se están enredando, tengan paciencia, concéntrense porque este método puede tener muchas variaciones. Por ejemplo, ¿qué tal acá hubiera aparecido un 12? Aquí hubiera sido un 12. ¿Cuántas parejas de números dan 12? 1 por 12, 2 por 6, 4 por 3, 6 por 2, ¿cierto? Entonces, hay muchas. O por ejemplo, 24. O sea, hay números especiales que tienen bastantes combinaciones de números, ¿no?
Bueno. Y el otro método, el que yo les decía acá, pues es parecido al que, al de, es una mezcla de todos los anteriores, ¿no? Pues como yo les decía, si multiplico este 2, este 6 por este 2, me da 12. Y 12 positivo, ¿no? Ahí está el positivo. Y vuelven a hacer el mismo trabajo de signos. Hagamos el mismo trabajo de signos. El signo menos. Entonces, uno de esa pareja de números, ambos son negativos, uno de esos es negativo y el otro menos por más le da menos. Entonces, los dos números son negativos. Entonces, esos dos números negativos ya sabemos que va a dar positivo, pero entonces 4 por 3, 12. Entonces, listo, ya sabemos que 4 por 3, 4 y 3 negativos son los números que nos sirven. ¿Qué hacen con esos números? 4 y 3 se aprovechan de aquí con este término. ¿Qué se van a aprovechar? De que se van a aprovechar de que, bueno, yo creo que la otra clase seguimos en este. Se van a aprovechar de que el 7x lo pueden transformar en menos 4x menos 3x. ¿Sí? Y ese es el cambio que se hace aquí. El cambio que se hace aquí del menos 7x, este menos 7x se cambia por menos 4x menos 3x. Y la otra clase, pues les voy a explicar bien detenidamente ese método, pero ustedes eligen el método que más les guste, el que más entiendan. Bueno, niños, entonces nos vemos la otra semana, que estén bien, no se les olvide enviar lo que tienen pendiente por ahí conmigo. Chao, que estén bien. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Chao, profe. Chao, chao, que estén bien. Descansen.